Los menores migrantes que están llegando a Canarias y también a otras zonas de la península tienen derecho a ser acogidos como una especie de refugiados, que es lo que son en realidad, porque huyen del hambre, huyen de la pobreza, huyen de guerras, etcétera, pero sobre todo del hambre y la pobreza. Y eso no son condiciones dignas de vida. Y eso se aplica no solamente a los menores, sino también a los adultos y a los mayores, a todo tipo de personas que podemos considerar no solamente migrantes, sino sobre todo refugiados, según la definición de ACNUR de las Naciones Unidas. En ese sentido, hay mucha tarea por hacer. Además, como dicen algunos expertos, y no hace falta serlo para saberlo, los migrantes, ante la bajísima natalidad que tiene España, servirán para poder pagar las pensiones del futuro y para hacer una economía española más rica, donde haya más recursos económicos, porque pagarán impuestos también con sus trabajos, etcétera. Por lo tanto, está bien que vengan inmigrantes, porque España los necesita por cuestiones laborales y por cuestiones sociales. Aprender a vivir sin prisas es lo que dicen muchos psicólogos que atienden cada vez a más pacientes, a más personas que viven de una manera excesivamente rápida, excesivamente acelerada, y eso trae consecuencias para su psiquismo, para su mente, para su tranquilidad. Y eso produce pues ansiedad, depresión, estrés excesivo, etcétera. En ese sentido, hay que decir que hay que elogiar la lentitud. A veces hay que atreverse a vivir sin esa aceleración y atreverse a descansar más, porque de esa forma vamos a vivir con más calidad de vida. Realmente el síndrome del quemado es muy habitual en España, en muchísimas personas, es muy habitual, lamentablemente, y pues los psicólogos ofrecen consejos, ofrecen asesoramiento para evitar ese tipo de situaciones y no llegar a ese nivel de estrés desproporcionado. En todo caso, el sentido común también nos dice lo que hay que hacer en esos casos, lógicamente. El tiempo de trabajo cada vez tiene que ser menor en el mundo occidental y en general en cualquier parte del planeta, porque gracias a la digitalización y a la automatización de procesos, cada vez es más fácil que los robots, los mecanismos automáticos, los sistemas automáticos hagan muchísimo trabajo, de tal manera que se puede imponer lógicamente impuestos a los robots, a los sistemas automáticos, para que contribuyan también al sostenimiento de los países, al sostenimiento económico, del sistema de salud, del sistema educativo, de las ayudas a la vivienda, etcétera, etcétera. Y ese es el camino del futuro, un futuro que ya es presente. En ese sentido, lo que hay que ir es precisamente a semanas laborales, por ejemplo, de 4 días, de lunes a jueves, en los que el viernes, sábado y domingo se pueda descansar. Y eso ya se está haciendo en España en algunas empresas con muchos resultados, con éxito. Y eso es algo positivo porque además da más trabajo para otra cantidad de personas que lo necesitan realmente. Eso se puede hacer. Los móviles son pues, unos dispositivos electrónicos fabulosos en el sentido de que nos permiten comunicarnos, nos permiten pues, conseguir muchísima información, incluso pues, grabar vídeos, grabar audios, etcétera, etcétera. Incluso películas se pueden grabar con los mejores smartphones actuales, como por ejemplo los iPhone, etcétera, y otras marcas. En ese sentido, nada que decir en contra, pero también hay un riesgo del uso de los móviles para los niños y los adolescentes. Y en ese sentido, pues se han dispuesto distintos sistemas para evitar daños a los menores, por ejemplo, especialmente a los niños, por ejemplo, de 10 años, 11 años, que ya muchos ya utilizan el móvil. Y en ese sentido destaca la investigación de un investigador que es González Cabrera, de la Universidad Nacional Internacional de La Rioja, y el mecanismo se llama, o dispositivo, Safety Net, que parece ser que tiene mucha efectividad. La fusión de estaciones es algo que se está produciendo en Asturias de una manera evidente, porque podemos decir que ahora hay una especie de veroño, una mezcla de verano y otoño, que no se sabe muy bien lo que es, parece más bien otoño que verano, y por otra parte pues hay una mezcla de invierno y primavera, que podría utilizarse un nuevo término que podría ser prinvierno, prim de primavera, invierno de invierno. En ese sentido, realmente esto es algo negativo, porque es verdad que en Asturias las temperaturas generalmente son más suaves que en Andalucía, en Canarias, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Extremadura o en Madrid o Cataluña, pero eso no sirve de consuelo porque antiguamente, hace 20, 30, 40, 50 años, los veranos se sabía que eran veranos, los inviernos lo eran de verdad y los otoños también, y actualmente
todo esto se ha entremezclado de tal manera que no es así. Los coches eléctricos son algo absolutamente necesario en todo el mundo si queremos disminuir notablemente la contaminación atmosférica. Hay zonas muy contaminadas, no solamente en Europa, sino en otros continentes también. Y en ese sentido, los gobiernos tendrían que dar más ayudas económicas, más subvenciones económicas de mayor cuantía para que, diríamos, los ciudadanos se atrevan a comprar coches eléctricos o puedan comprarlos realmente. Porque a pesar de que se está diciendo que para el año 2030 o 2035 todo el parque automovilístico tendría que estar compuesto por coches eléctricos, me parece que esto no va a ser así, si seguimos a este ritmo en Europa, por lo menos. Y yo creo que en el resto del mundo tampoco se va a conseguir. Son suposiciones, palabras, previsiones, planes previstos, pero muchas veces esos planes no se cumplen. Y desgraciadamente nos estamos jugando el planeta, nos estamos jugando la salud de los ciudadanos. Ya sabemos que hay cientos de miles de personas que mueren por causa de la contaminación atmosférica.